un día que nace, un día que nosotros nos permite vivir, nos permite estar todavía en este plano espiritual y lo natural, perdón, para poder pasar al espiritual, pero siempre tiene que haber un propósito por el cual nosotros todavía estamos aquí. Y esto nos lleva mucho al saber por qué estamos en este plano y seguimos todavía estando aquí. La semana pasada veíamos cómo están construidos nuestros muros, bajo qué cimiento, cómo los has construido, de qué forma o de qué material lo has estado construyendo. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo construir un muro, no sabemos cómo levantarlo, y eso nos lleva claramente a aprender, y más ahora en estos tiempos tan difíciles. Lo vemos de las dos partes. Dice la palabra que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces quiere decir que si la maldad está aumentando, imagínense en lo espiritual cómo están las cosas. También está muy fuerte en lo espiritual. Y si nos damos cuenta o vemos el panorama global o general o hasta nacional o local, hasta local, vemos cómo la maldad aumenta en muchos aspectos, ¿verdad? Hay muchas personas pues, que ya están tratando de construir un poquito más altos sus muros físicamente, ya están poniendo alarmas, ya salieron tecnologías nuevas, hasta por el celular puedes ver los ladrones, ¿verdad? Tecnologías de drones, tecnologías de todo tipo está saliendo, porque en algunos pueblos, algunas naciones nos está rebasando la maldad. Pero en realidad, ¿qué se está haciendo socialmente para ir a la raíz de la maldad, cómo poderla sostener, mantener y sobre todo irla quitando de nuestras vidas? ¿Cómo la sociedad está trabajando para ello? Si no saben, ellos no saben que la lucha no es contra carne, contra las personas, no saben que las personas que roban, asesinan, violentan, hacen cosas malas, ellos no saben que hay atrás de ellos algo que les está moviendo a hacerlo. ¿Y cómo se construye un muro? ¿Verdad? ¿Cómo se construye o cómo se levanta un muro alrededor de nosotros si la mayoría de personas no saben cómo levantarlo? A veces a nosotros como hijos de Dios nos cuesta trabajo levantarnos ese muro, levantar esa columna para que haya un vallado y el enemigo no pueda aprovecharse de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos. Tú te preguntas, o la mayoría de nosotros como congregantes en algunos casos nos preguntamos, bueno, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Tantas enfermedades, tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Por qué hay ocasiones, son permitidas por Dios en algún momento para fortalecer nuestra paciencia, fortalecer nuestro espíritu. En otros casos, pues hemos nosotros sido partícipes de destruir o derribar nuestros muros o nuestros vallados, nuestras rejas alrededor. Y hoy Dios nos va a enseñar cómo poder nosotros construir los muros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Si de una forma nosotros estamos construyendo un muro espiritual, en su momento
en su momento Dios lo va a hacer para que se construya un muro que no se ve, pero está cubriendo la vida de nosotros, la vida de nuestra familia. Ahorita Dios, por su misericordia, dice la palabra, algunos de nosotros no hemos sido consumidos. O sea, aunque tenemos los muros caídos, Dios tiene una misericordia impresionante, un amor impresionante, porque a pesar de cómo somos y cómo estamos, Dios todavía nos guarda nuestra vida, guarda la vida de nuestros hijos, guarda todo, y muchas veces pensamos que es por, como decíamos, nuestras capacidades, nuestros esfuerzos y por todo lo que nosotros hemos hecho bueno, ¿verdad? Nuestras obras. Pero esa es la misericordia de Dios. Ya cuando Dios te enseña a levantar esos vallados, esos muros, pues es interesante cómo nosotros tenemos que aprender a levantar esos muros y a construir unos muros fuertes, sólidos, para que nadie los pueda derribar. Es importante que si tienes para tomar nota, yo les aseguro que les va a ayudar muchísimo esto. Si no, hay que ver el video y estarlo tomando. Les va a ayudar muchísimo, en serio, y más aquellos que estamos en situaciones difíciles ahorita, difíciles. Construyendo muros espirituales. Dice la palabra de Dios, acompáñenme, vamos a ver una historia muy interesante en el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1, vamos a leer la historia para que entendamos qué es lo que y cómo es lo que hace Dios cuando un hombre está decidido, ¿verdad? Dice al comienzo de la siguiente, ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Nehemías 2, vamos a leerlo del 1 en adelante, ¿sale? Y yo se los voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me gusta mucho porque amplifica, que entendamos mucho de lo que a veces no alcanzamos a entender. 1, vamos a leer 1. Dice la palabra de Dios: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: sí, al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6. El rey con la reina sentados en su lado preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Vamos a dejarle tantito ahí. Dense cuenta que Nehemías era un hombre que tenía su vida normal y común. Hay ocasiones que nosotros vemos a los hombres o mujeres que vienen a marcar una diferencia en la Biblia
dentro de la historia, hay veces que los vemos como inalcanzables, personas como wow, eran hombres y mujeres comunes como nosotros. Tenían sus trabajos, sus actividades, tenían todo lo propio para vivir naturalmente como cada uno de los que estamos aquí. Pero este hombre le servía al rey, o sea, en este caso vamos a suponer que le servía al presidente de la república, ¿verdad? Era el que estaba al pendiente de darle el mejor vino, el que le ayudaba a tener las bebidas, porque en aquellos tiempos se utilizaba mucho, recuerden, que el copero fuera de confianza, porque llegaban a matar a los reyes o a las personas que estaban alrededor de ellos, poniéndoles en la bebida algo. Entonces el copero siempre probaba las bebidas, por eso él siempre las preparaba y tenía que ser una persona de confianza. Él era una persona muy allegada al rey, vivía naturalmente, iba a su casa, regresaba con su familia, con todas y cada una de las personas que vivía a su alrededor. Pero si se fijan, un día el rey vio que él estaba pasando una situación difícil, como muchos de nosotros, que llegan y te preguntan: oye, hoy este día estás como triste, ¿verdad? Hoy estás muy angustiado, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Este hombre, pues ya había tenido en su sentir, una lucha interna, porque él era judío, él era hebreo, y había tenido una lucha interna porque dice que su tristeza había sido en algún momento por ver su ciudad derribada, en donde vivía su familia, dice, en donde mis antepasados estaban sepultados, sus padres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda su familia estaba allá. Y al ver derribados los muros, él se entristeció. Fíjense bien, él, ojo, y aquí es donde empieza la historia interesante y la vamos a ir resumiendo para ver cómo se empiezan a construir los muros. Este hombre tenía sus actividades normales, ¿verdad? Iba, trabajaba y hacía, pero como un día sintió algo en su interior, él mismo, pues empezó a pedirle a Dios: Dios, dame oportunidad de bendecir a mi familia. Mira cómo está caída mi suegra, mi cuñada, mi hermana, mi tío, mira cómo está. Y Nehemías, pues como sintió ese profundo dolor por su ciudad, el mismo rey lo sintió también y le dijo: bueno, ¿en qué te puedo ayudar, Nehemías? ¿En qué te puedo ayudar? Él, dentro de su profunda tristeza, le dice: pues es que, ¿cómo no voy a estar triste, verdad? Si la ciudad mi familia está derribada. Y en ese momento, vean cómo su mente no estaba en el trabajo. Observe cómo Nehemías empieza, de su sentir viene algo profundo en su mente que cambia su rutina, cambia su estado emocional, cambia todo su aspecto de cotidiano, y él se mete en su sentir que tenía en su corazón. Dejó todo. Miren, vamos a los siguientes versículos para que vean. Versículo 7. Fíjese en su sentir cómo le empieza a decir: entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por su territorio para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosques del rey. Asaf debía entregarme madera para la puerta de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad, y para, dice en esta versión, y para mi casa, en esta versión dice. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Versículo 9. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Versículo 10. Cuando Sanbalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto,
se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Bueno, fíjense cómo viene la historia. Así como en el versículo 6 que vimos, dice que el rey estaba acompañado con la reina, ¿sí? Estaba acompañado con la reina y le preguntó cuánto tiempo. Aquí no dice cuánto tiempo, ¿verdad? No dice. ¿Por qué? Porque imagínense decirle pues tanto tiempo, y si no se llevaba ese tiempo, pues tendría que regresar aún construyendo si no construía los muros tenía que regresar. Pero algo sucedió que no nos permite ver el Espíritu Santo aquí, que el tiempo, porque en lo espiritual no existe el tiempo. Ahorita lo van a entender. Y en el versículo 7 dice que le pidió unas cartas para que lo pudieran aceptar los jefes de otras provincias, ¿verdad? Jefes de otras provincias. ¿Qué quiere decir? Ahorita les explico lo espiritual. Estamos viendo, recuerden que en esos tiempos era todo natural, todo físico, ¿verdad? Aquí vean ustedes desde la perspectiva física. Era un hombre común, un hombre natural, y que pidió unas cartas para que pudiera pasar a los siguientes territorios. También le pidió otras cartas para las personas que estaban cerca de las murallas, para poder arreglar, y que le ofrecieran materiales, y le ofrecieron madera para arreglar todas las puertas de la muralla y la puerta del templo, y dice de su casa. Pongan atención, el templo y su casa. Fíjense, el templo y su casa, está interesante. Entonces dice: el rey me dio todo lo que le pedí. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Aquí ustedes váyanse mostrando como si fueran Nehemías, y ya le están pidiendo a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo necesario para levantar sus muros, y les está dando ya el material que van a necesitar y que van a ocupar en lo espiritual. ¿Okay? Ya váyanse viendo desde ese punto de vista. Nada más, aparte de que el rey le dio la autorización, le dio las cartas, todavía le puso guaruras, le mandó personas que le cuidaran todavía, ¿sí? O sea, aquí en lo espiritual, si quieres verlo, Dios está mandando ángeles para cuidar. Pero necesita que tengas fe y que seas arrojada a empezar a pelear la buena batalla. Él ya está poniendo todo, ya nomás depende de nosotros para avanzar. Pero hay algo interesante. Si se fijan en el versículo 10, dice: cuando Sanballat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. En otras versiones dice: hicieron oposición, o sea, se opusieron a lo que iban a hacer. Cuando el muro fue derribado, muchas puertas fueron derribadas. Físicamente, cuando tú derribas una puerta, yo te diría, ¿estarías tranquilo durmiendo mientras la puerta de la calle del zaguán estaría tirada? ¿Estarías durmiendo tranquilo? Bueno, si estás en Cristo posiblemente, pero la gente común no creo. Y aún así, no estarían tranquilos. Algunos no estarían tranquilos. Porque hay algo en un sentir de que dice algo puede suceder, y posiblemente, si no estuvieran en Cristo, estarían velando toda la noche. O pondrían ahí, no sé, cámaras, o un guarura, ¿sabes qué? O un vigilante, o perro, no sé qué pondrían ahí, ¿verdad? Para que guardaran o cuidaran. Pero no estarían tranquilos. O sea, va a haber oposición siempre cuando Dios te permite o te va a dar
una instrucción de poder bendecir a tu familia, levantar los muros, construirlos. Dice que le dio madera para levantar la puerta, ¿de dónde? Del templo y de su casa. Está interesante. Nehemías no vivía ahí en esa casa, vivía su familia. Y las puertas del templo, donde entraba su familia. Pero, ¿por qué alguien no se había levantado? ¿Por qué alguien no se había levantado? Nehemías estaba en otra provincia. ¿Por qué alguien de ahí no se había levantado? ¿Qué consideran ustedes? Eran personas, hombres y mujeres comunes, Porque Dios no les dio las herramientas. Hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Varios puntos de vista. Y el Espíritu Santo a cada uno nos habla de diferente forma. Porque todos tenemos muros derribados de diferentes formas. Y el Espíritu Santo te va a dar a ti la estrategia de cómo levantar el muro que está caído. Tu muro, tu puerta. Porque cuando Dios le dio a través de este hombre la madera para levantar la puerta del templo y de su casa, Nehemías no dijo nada. No dijo nada, al contrario. Dice, pues Dios va a estar conmigo y Dios está conmigo, ¿verdad? Cuando no hay quien se levante y no hay a quien tome la batuta de decir, ¿sabes qué? Ya vamos a levantarnos. Ya basta. Ya basta. Dios nada más está esperando a que uno se levante. Y poderle dar todas las herramientas y todos los materiales para levantar los muros, para poner las puertas que están derribadas de nuestros templos o de nuestro templo. Aquí hablamos del templo que somos nosotros, el Espíritu Santo, ¿sí? Y de nuestra casa como tal, de nuestra morada, y sobre todo de la casa de nuestra familia. Recuerden que los muros en aquellos tiempos bíblicos eran muy importantes, pero muy importantes, porque si estaban derribados, obviamente que no iban a estar tranquilas las familias, porque iba a venir el enemigo otra vez, y el enemigo de aquellos tiempos mataba a la mayoría de mujeres, niños, o se los llevaba secuestrados y mataba a los hombres. No iban a estar tranquilos. No sé si tú estés tranquilo, donde toda tu familia ahorita está pasando situaciones difíciles. La droga, el alcohol, la violencia interfamiliar, la violencia de mujeres. No sé si estés tranquilo. O ya te acostumbraste a vivir así. O ya hiciste como muchos de los que no se han podido levantar. O de los que no se han levantado, ya hiciste como, pues ya para qué me levanto, ya para qué. El ya para qué o el por qué, hasta que Dios no hace un llamado especial a un hombre como Nehemías, que yo te dije que te pusieras tú ese nombre ahorita, ¿verdad? Como Nehemías, y levantar las puertas, las murallas, los muros. Algunos de ustedes o nosotros, la mayoría, ya como que nos conformamos al diario vivir de nuestra familia. Al ver el problema con el hijo, con el esposo, dices, ay, ya me cansé pues, de orar y todo. Y van a ver la historia, van a ver la historia de Nehemías, es impresionante. Cuando le tomas el sentido a lo que Dios habla por medio de su palabra, empiezas no sé, algo en el espíritu empieza a hacerte ver y sentir la necesidad de que interiormente se levante tu espíritu, porque tu carne o nuestra carne, miren, va a querer echarse otra vez nuevamente a dormir. No quiere la carne,
Por eso Dios en el corazón le pone a las personas. Le pone a las personas algo que está sucediendo y que va a suceder, porque dentro de nosotros, humanamente, somos muy fáciles de derrotar. Nos derrotamos muy fácil. Vemos una circunstancia difícil y oramos un ratito, y ya vemos que no se pudo, declinamos. Y ya dejamos las cosas así, nos acostumbramos a vivir así en la familia. Nos acostumbramos. Y eso a Dios no le agrada. Las murallas de aquellas ciudades, o de esos muros tan grandes, eran muy anchos. Por ejemplo, de Jericó medía 6 metros. Imagínense 6 metros. De aquí a aquí, no sé, son 4 metros, más o menos. 6 metros, imagínense, de grueso. De grueso. Es donde nos forma Dios una idea clara de lo que es confiar en Él para destrucción espirituales, de toda altivez, de todo conocimiento, de toda barrera que se levanta en contra de Dios, que espiritualmente se pueden derribar todas y cada una de las batallas. Las puedes ganar, pero con Él. Cuando tú empiezas a construir un muro, fíjense bien cómo Nehemías empieza a darse cuenta la necesidad de que Dios le diera el aval. ¿Sí se acuerdan que dijo que oró? Después de haberle orado a Dios, él esperaba ya la bendición para que le dijera adelante, después de haberle orado a Dios. Y nosotros somos un poquito al revés. Le entramos a las patadas a Sansón, ya nos sacudieron, después le vamos a orar. Ay, Señor, ¿qué está pasando? Primero tenemos que orar a Dios. Y fíjense qué pasa. Vamos al versículo 11 del mismo capítulo. Es el mismo capítulo, vamos a usar, ¿verdad? Dice: al llegar a Jerusalén dejé pasar 3 días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero, pasando por la fuente del dragón. Revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Versículo 14. Después seguí hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey, pero como mi burro no podía pasar por ahí, bajé al valle. En el 15, desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. ¿Qué significa? Ahora sí vamos a entrar en lo espiritual y vamos a entrar en materia. ¿Qué significa para nosotros en lo espiritual la noche? ¿Mande? Las tinieblas de Satanás, los problemas, las circunstancias donde te está Satanás poniendo en un punto difícil de poder avanzar porque no vas a ver nada, ¿verdad? Pero vean la estrategia para levantar un muro, ¿ok? Espiritualmente, vean la estrategia para levantar un muro. Él no llegó al otro día, ¿verdad? Dice que dejó pasar 3 días. Él no llegó luego y a ver, agarra el cemento, las varillas y a ver, ya empieza a levantar porque aquí está derribado. ¿Qué hizo Nehemías? Observar. Nehemías empezó a recorrer, a ver qué está sucediendo aquí, a ver qué está pasando con mi hijo, qué está viendo en las redes sociales, a ver qué está sucediendo con mi hija, ¿por qué está de esta forma? ¿Qué está pasando con mi esposo que está todo caído? ¿Qué está pasando? Él observó, Nehemías observó. No nada más agarró y Señor levanta a Julano, Señor levanta a Sultano, levanta a mi hija, mira, levanta. Vean las oraciones cómo son, observen. Ustedes tienen que observar.
¿Por qué orar específicamente? Hay oraciones que ya son más específicas. Y hay oraciones que son un diálogo con Dios. Y hay oraciones que específicamente tú le dices a Dios: mira, Señor, mi esposo está pasando situaciones de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? Antes de levantar el muro tienes que consultarlo para que Dios te diga: adelante, levanta. Pero si tú quieres levantar el muro con tus oraciones en el momento nada más por orar, puedes pasar hasta 5, 6, 7, 8, 10 años y no vas a poder levantar el muro. ¿Por qué? Porque hay oposición. Hay oposición, el enemigo está haciendo que no veas claramente por qué orar específicamente. ¿Por qué orar específicamente? Muchos de nosotros nos hemos detenido en nuestro ministerio, en nuestras vidas personales, en la vida familiar, en nuestro matrimonio, con los hijos. Nos hemos detenido porque no hemos observado. No nos hemos parado un ratito de nuestras labores y decir: ya basta que estén destruyendo la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Ya basta, no nos detenemos, seguimos. Fíjense cómo Nehemías dejó de trabajar, porque lo más importante era su familia. Con esto estoy diciendo que dejen de trabajar, fíjense, no. Pero que no se enfoquen tanto en el trabajo que descuiden la familia. No con eso les estoy diciendo que se desenfoquen de la vida social, de todo, para enfocarte directamente. No, que sea tu prioridad, como es Dios primero y luego tu familia. Hay veces que nos enfocamos más en el trabajo y los hijos y el esposo y la esposa, ¿dónde están? Tirados, derribados. Están derribados. Están caídos. Nehemías, él se tomó un tiempo y dijo: ¿saben qué? Yo voy a dejar de trabajar porque quiero levantar. Y véanlo a él en su sentir espiritual, algo que le puso Dios. Él dejó todo para levantarse en una posición ofensiva y defensiva, para que el enemigo no pudiera derribar más los muros. Él empezó a observar todo alrededor y iba a empezar a ver las estrategias que Dios le empezaba a dar. Hay ocasiones que a muchos de nosotros Dios nos ha dado las estrategias, pero somos a veces muy impulsivos. Lo queremos hacer: ya, Señor, pero ya quiero que las cosas sucedan, porque pues somos muchos hechos en estos tiempos, más los jóvenes, ¿no? Al horno, la maruchan y a comer, ya, eso es todo. Muy rápido queremos las cosas. Pero Nehemías era un hombre paciente. Imagínense estar con el rey y que el rey te botara la copa de vez en cuando: a ver, no quiero esto, no me gusta esto. O sea, imagínense ese hombre qué paciente podría estar. Ya estaba capacitado. Pero algo interesante empezó a suceder. Dice en el versículo 15: desde el valle revisé los muros, y al regresar pasé por la entrada del valle, todavía era de noche. Y dice en el 16: los gobernadores no sabían a dónde había ido yo. Los gobernadores, fíjense, ni qué había hecho, tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. El Espíritu Santo, yo sé que ya te va enseñando. Fíjense, iban a levantar los muros y no les había dicho qué hacer a los que iban a levantar la obra. ¿Por qué? Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 17. Entonces les dije: ustedes conocen bien el problema que tenemos,
porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Versículo 18. Les conté también cómo mi buen Dios, ahí está la clave de lo que les decía, cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? Okay. En lo espiritual, Dios dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En lo espiritual, hay muchos de nosotros que no estamos listos, y Dios, como sabe que no estamos listos, no te pone un sentir en tu corazón de ir y levantar los muros, porque Dios te cuida. Dios sabe que si te quieres meter a reconstruir, el enemigo está presente y te va a dar una zarandeada muy buena. Pero cuando Dios pone el sentir en tu corazón y te pone un sentir de decir: ya, ponte listo, tú se lo transmites a otras personas que ya estaban nada más esperando el momento, porque dice que Él no les había dicho nada. Pero cuando ya lo sintió, se los transmitió. Y cuando se los transmitió, ¿qué le dijeron? Manos a la obra, vamos a trabajar, necesitábamos ya esto. Y muchos de nosotros en nuestra casa vemos derribar nuestros muros con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros parientes, y muchas ocasiones, como no hay un sentir, Dios no lo ha puesto porque yo no he tenido la voluntad de seguir luchando, de seguir avanzando. ¿Qué dice Josué cuando necesitaba que alguien hiciera lo que Josué hizo? ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Lo único que le dijo: esfuérzate, sé valiente. Y muchos de nosotros ya no nos esforzamos. Ese es el único requisito de ser valiente y esforzarnos, para que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad y te dé la fuerza interior de poder avanzar y de hacer un núcleo fuerte en tu familia, para decir: ya basta que los jóvenes estén así. A lo mejor tú piensas nada más ahorita en tu familia, pero si te das cuenta, ¿cuántos jóvenes están destruidos en el alcohol, en la droga? ¿Cuántos niños abusadas o abusados los niños? La prostitución, hablábamos, el homosexualismo. O sea, no te da tristeza, no te sientes así como compungido de ver tantos jóvenes ahí drogándose en la calle, niñas prostituyéndose. O sea, no sientes nada, o nomás estás en lo cotidiano viendo a ver qué necesita tu vida personal. Quiere decir que no estás listo. Quiere decir que tienes que despojarte todavía de lo que traes en tu vida personal para poder ver más allá de lo natural. Necesitamos quitarnos una mirada natural para ver un poquito en lo sobrenatural y en lo espiritual, y ver hasta dónde está, por ejemplo, caída una persona. Y no me digan que no hay una persona caída alrededor tuyo. No me digan que no. Hay muchas personas caídas alrededor tuyo. Y no saben construir un muro, no saben levantar una muralla, no saben cómo trabajar para Dios. Ellos nada más ven el problema, ven las circunstancias, no saben ni contestarse por qué están reaccionando como están reaccionando, por qué se quieren matar, por qué hay personas que dicen que nacieron homosexuales, hay personas que sienten que pues, así Dios los hizo.
Hay personas que para ellos la prostitución pues no les queda otra forma de vivir porque eso es lo que sienten en su corazón. Cuando digo, algunos hemos visto un poquito de la película, el tráiler de esta película nueva que va a salir, no sé si la hayan visto. Sonido de libertad. Sonido de libertad. No sé si la hayan visto, que va a salir el 8 apenas. Esa película muestra 31 de agosto, ¿no el 8? Bueno, yo me quiero adelantar. Bueno, el 31 de agosto. Esa película muestra la realidad de cuántos niños son abusados por personas según, ¿verdad? Según entendidas, maduras, empresarios, políticos, personas de gran influencia social. Y estamos hablando, fíjense, estamos hablando, no, podrías decir, pues son niñas de 13, 14, que sí también, pero hay niñas de 2 años, 4 años. ¿Sí saben lo que es eso? ¿Sí saben lo que es ver eso? Porque tus ojos físicos no lo ven. Pero tu sentir espiritual tiene que haber algo. Tienes que sentir un dolor por las causas que están padeciendo las personas. Eso es lo que sentía Nehemías. Él sentía un profundo dolor porque los muros de su ciudad fueron derribados y todos los que estaban dentro de sus moradores habían sido atacados. Precisamente lo que hoy estamos viendo. Hoy vemos violencia con las mujeres, con los jóvenes, con los niños. Hoy vemos drogadicción a altos niveles, muy altos, valga la redundancia. Vemos la prostitución muy fuerte. ¿Por qué? Porque los muros están derribados de esas personas. No supieron levantar muros a su alrededor. ¿Y la iglesia? Dormida. Viendo por sí mismos, quitándonos todavía, no nos podemos quitar nuestro ego, no podemos quitarnos un poquito de que yo necesito todo, yo no tengo más, ¿cómo ayudo si no tengo nada? ¿Cómo ayudo si yo tengo mis problemas? Algunos de nosotros todavía el Espíritu Santo no nos ha hecho sentir eso porque no estamos listos, pero la misma Escritura nos dice, si tú buscas el reino de Dios, si tú buscas ayudar a una persona, si tú buscas en tu sentir orar por alguien, si tú buscas hacer lo propio para bendecir a otras personas, dice que tu trabajo, tus problemas, tus circunstancias se van a añadir a ser resueltas. Dios te las va a resolver. Porque Él mismo va a empezar a ver en tu corazón la disposición y va a levantar los muros juntamente contigo. Porque cuando tú estás construyendo para otros, eso mismo está haciendo Dios para ti. El construir un muro es la disposición del corazón. Se oye muy bonito la prédica y les aseguro que nos va a llenar un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento de decir, sí, yo creo que vale la pena y esto, pero Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por la fe que le pongas tú en acción. ¿Por qué dice Dios que te esfuerces y seas valiente? Porque en la voluntad humana la mayoría de nosotros no haríamos lo propio para ayudar a otras personas. No lo haríamos en la voluntad humana. Pero cuando Dios busca un corazón dispuesto, nada más está esperando a que esté limpio ese vaso. Y cuando ese vaso está limpio, dice Dios, de aquí yo voy a hacer una mujer, un hombre, para levantar vallado, muros y para hacer lo propio
en esta casa, o en aquel hogar, o en la congregación, o en la familia, o a nivel nacional, ¿cuánto impacto hasta el día de hoy tienen estos hombres en la historia? ¿Cuánto impacto? Ellos nunca pensaron, les aseguro que Pablo, por ejemplo, nunca pensó hasta un día poder llegar. La importancia de levantar muros por medio de sus cartas. Hoy en día Pablo en la Biblia es uno de los hombres siervos de Dios que levantó muros impresionantes, que nos ha ayudado a levantar muros impresionantes, donde nos ha enseñado a levantar bases, poner fundamentos. Hoy en día muchos de nosotros todavía como que estamos noqueados por nuestros problemas, nuestras circunstancias, por nuestras cuestiones personales, que ya nos hemos sentido derrotados. Hoy muchos de nosotros no alcanzamos a percibir un poquito más allá de nuestros problemas personales o de nuestros problemas familiares. Estamos encerrados en un círculo muy pequeñito. Si se dieran cuenta, así como Pablo, su visión era de ayudar, pero sin darse cuenta él logró grandes bendiciones. Si supieras cuánto puedes tú bendecir a otras personas, hasta 2 generaciones, 3 generaciones, donde vas a ampliar una visión espiritual impresionante. Nuestra visión es cortita, hermanos, de veras. La mayoría de nosotros así vemos cortito, pero si supieran que Dios tiene grandes propósitos para ti, para levantar grandes muros en familias, en hombres y mujeres. Esos son, en lo espiritual, esos hombres, los que no se ven y que están trabajando en lo espiritual, que no se ven. Hay veces hombres que tú dirías en un servicio de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que es visible, quienes ayudamos a recoger las sillas, quienes ayudamos a trapear, eso es visible. Pero hay hombres y mujeres que no se ven y están en oración constantemente para que esta congregación no sea destruida. Hay hombres y mujeres que Dios ha puesto en sentir específicamente orar por alguien en la congregación, por jóvenes que se están cayendo de la misma congregación. Antes estaba lleno de jóvenes aquí y ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Antes estaba lleno de jóvenes. Igual en la pradera, bendito Dios, está llenando, pero algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Tenemos que empezar a darle vueltas a ver qué es lo que Dios nos muestra alrededor de los muros de nuestra casa y de nuestra congregación. Algo. Tenemos que ir cerrando las brechas. Tenemos que levantar las puertas que estaban derribadas. Tenemos que cerrar puertas de las cuales nosotros abrimos. Tenemos que hacer algo. Algo. Nehemías estaba dispuesto de una forma muy particular a levantar esos muros y sobre todo las puertas. Las puertas. Los muros, todos y cada uno los podemos levantar. ¿Sí o no? ¿Sí los podemos levantar? Ok. Pero ¿qué pasaría si tú levantaras puros muros sin puertas? ¿Qué pasaría? Nadie podría entrar, nadie podría salir. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las puertas son las más importantes para entrar a una muralla o a una casa. Y las puertas espiritualmente son las que tú y yo cerramos o abrimos. ¿Cómo? Por medio, abiertas, ya si quieres abrirlas de par en par, por el pecado. El pecado es el que le dice: éntrale a mi casa, Satanás, no te preocupes, yo aquí te recibo con los brazos abiertos. El pecado es el que hace que Satanás entre a las casas.
Y tú dices, no, pero es que aquí no ha entrado. Entra por medio de la droga, del alcohol, de la prostitución, del odio, del rencor, del resentimiento. Entra por medio del rechazo, entra por medio del abandono, entra por medio de la rebelión, entra por medio y dices, chile, no, entonces creo que sí está dentro. Creo que sí está dentro. Es el momento de sacarlo. Las escrituras nos enseñan que Satanás ya fue vencido. Ya fue vencido. Dios nos manda nada más, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tú tienes que estar listo en la brecha, resistiendo lo que le va a llegar a tu familia espiritualmente, resistiendo los embates de lo que va a suceder con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tienes que estar listo. Y sí te va a llegar fuerte, pero dice la palabra que no seamos cobardes, que luchemos. Y si tú empiezas a luchar la buena batalla de la fe, Dios te garantiza que va a estar contigo en todo momento. Yo no creo que Dios, es más, les voy a decir algo, Dios es el más interesado en que tu hijo o tu hija se levante, o tu esposo. Dios es el más interesado porque Él fue el que nos creó. A nosotros casi no nos interesa que se han levantado los demás. Mientras yo esté bien, pues ya estoy bien, ¿no? Mientras yo esté bien. Y Dios no nos trajo a eso, hermanos. Dios nos trajo a un amor sacrificial, un amor de gracia y de favor, donde nos permita y nos permite ser levantados por medio de uno o dos o tres guerreros que se levanten y que nos den las instrucciones necesarias para seguir avanzando. Yo le pido a Dios que se levanten los varones. ¿Habrá más mujeres aquí que hombres? Ni modo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay más mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también a la mujer le corresponde levantar al esposo, orar por él. Yo las entiendo, mujeres. Yo las entiendo a veces. Sí, se lucha. Se pierde a veces, sí, pero recuerden que Dios no ha perdido ninguna batalla. Se pierde porque hemos querido hacerlo solos, sin la voluntad de Dios y sin el poder de Dios. Pero cuando tú vas y le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Estoy dispuesta a levantar a mis hijos, a levantar a mi esposo, a levantar a mi familia, para que ya sea un muro alrededor de ellos, un cerco. Pero no depende de ti también, depende de cuánto deseo tengas y de cuánto le digas a Dios que te ayude para levantar esos muros. Si Dios es el más interesado en que se levanten las personas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ir con Él en oración y decirle, Señor, si tú eres el más interesado, ayúdame, porque yo también quiero estar interesado a levantar a los caídos, a levantar a los que están angustiados, a levantar y ayudar a los jóvenes, levantar a las viudas, a los huérfanos, levantar a aquellas personas que más necesidad tienen que nosotros mismos. Pero algo puede suceder. Vamos a concluir. Versículos, vamos del 18. Dice: les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 19: pero Sanballat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron: ¿qué se trae
entre hermanos, se van a poner en contra del rey. Versículo 20. Yo les contesté: Dios gobierna desde el cielo. Fíjense qué hermoso. Y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén. Tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Fíjense cómo Nehemías reprendió. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Nehemías reprendió a los que se opusieron. ¿Quién eran los opositores en este caso ahorita para ustedes? ¿O quiénes son? ¿Mande? Satanás, no exactamente, ¿verdad? Sus achichicles. El espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, el espíritu de contienda, el espíritu de chisme, el espíritu de alcohol, droga, de prostitución. Esos son los enemigos que te dan, con que te vas a poner, según, ¿verdad? Con que te vas a poner. Y en ese momento, fíjense cómo Dios le había dado a Nehemías un espíritu de poder, fíjense. Un espíritu de poder, y sobre todo de poder de ese deseo de hacer las cosas aunque le dijeran lo que le dijeran. Zambalad y el gobernador, el otro, lo estaban desanimando. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cómo que te vas a poner a reconstruir? ¿Cómo que lo vas a lograr? ¿Cómo que vas a levantar a tus hijos? ¿Cómo que vas a levantar a tu esposa? ¿Cómo que vas a...? O sea, ¿cómo? A ver, si ni puedes, no lo vas a lograr, no tienes fuerzas. De ahí depende, porque el Espíritu de Dios que mora en ti es el que te da las fuerzas. En ese momento reaccionó. Fíjense cómo reaccionó Nehemías, y en ese momento discernió. Y en el discernimiento le dice, casi le está diciendo que el Señor Jesucristo te reprenda. Espíritu de contienda, te vas de mi casa. Espíritu de odio, de rencor, sentimiento, falta de perdón, de chismes, de comentarios insanos, de violencia, te vas de mi casa. ¿Te vas a poner en la brecha? ¿Eres capaz de ponerte en la brecha por tu familia? ¿Eres capaz de levantar los muros por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo? ¿Eres capaz? ¿O te vas a quedar a la mitad? Así como vienen los tiempos, tenemos que levantar los muros, para que estén protegidos las personas a nuestro alrededor. Si tú no levantas los muros, ¿quién sabe qué le sucede a tu familia o a ti mismo si no levantas los muros? Hay ocasiones que te debes de sentar en tu casa, reflexionar y decir, ¿qué es mi prioridad en mi casa? A ver, ¿qué es tu prioridad? Tú debes de saberlo. En cada tiempo, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la administración espiritual, en cada tiempo hay cosas diferentes, prioritarias. En cada tiempo. Porque la Escritura nos dice, hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En ese lapso de reír y de llorar, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O nomás todo el tiempo te la pasas riendo? ¿O todo el tiempo te la pasas llorando? ¿En qué momento te has sentado un día en tu casa, solo o sola, o en algún lugar tranquilo, donde no haya tanto ruido, volumen? Por eso es muy bonito el que tú pongas en tu corazón, decirle: Dios, yo quiero un retiro, Señor, yo quiero un retiro, porque allí, híjole, no hay otra cosa, ustedes lo saben. Hay otra cosa ahí. Y en donde Dios dispone los corazones para pensar claramente, ¿qué es mi prioridad en mi casa? A ver, ahorita, ¿el gas es mi prioridad?
puedo quedar sin comer 3 días. Y gloria a Dios, ofreces el ayuno. Ahorita la comida en tu casa es la prioridad. Tu trabajo 100% es la prioridad. Con esto no les estoy diciendo que dejen de trabajar, ya se los dije. No me empiezan a malinterpretar. Ay, el hermano dijo que ya no trabaja. No, no. ¿Qué es la prioridad en tu casa? ¿Verdad? ¿Eres tú un hijo que necesitas un tiempo? Date un tiempo. ¿Necesitas un tiempo? Dátelo. Refréscate en el Señor. Cuando sientas que estás cansado, solito, solita, vete a un lugar espacioso o hasta un lugar cerradito y dile: Señor, ya me cansé yo ahorita en este momento, ¿verdad? De mi esposa, de mis hijos, ya me cansé de la congregación, ya me cansé de todo. Ayúdame. Necesito de ti. Necesito que me refresques en este día. Que me ayudes a sentir la paz que es la que hace que yo pueda fortalecerme y levantarme cotidianamente. ¿Qué es la prioridad para tu casa? ¿Con qué tienes que empezar en tu casa para empezar a levantar los muros? ¿Es tu esposa que no quiere nada con Dios? ¿Es tu esposo que está pero aferrado a que no quiere nada con Dios? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hija? ¿Quién? A lo mejor eres tú. Tu misma prioridad. Tienes que rodear el muro. Tienes que rodear el muro y ver qué es lo que está derribado. A lo mejor yo estoy derribado en mi humildad. A lo mejor estoy derribado en mi sencillez y se me levantó el ego, el orgullo y la soberbia y yo ya quiero poner pero vallas de ese tipo que son negativas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente tú, juntamente con Dios, así como le dijo Nehemías, de ir primeramente antes de con Él y decirle: Señor, yo quiero derribarlos, yo quiero levantar los muros de mi casa, de mi familia. Ya di vueltas alrededor del muro y veo, obviamente, que mi esposo o mi esposa no quiere nada, que mi hijo está resentido, que tienes que hacer una lista espiritual de lo que está sucediendo en tu casa. Al dar la vuelta, le pones la prioridad a Dios y le dices: ¿sabes? Mi prioridad es que se levante, obviamente, dentro de todo, mi esposa o mi esposo, porque juntos uno derriba 1000 y 2 a 10,000. Y si se levantan los dos, van a tener más guerreros. ¿Cómo levantar un muro? ¿Cómo levantar un cerco espiritual? Si en realidad no tengo las herramientas, no las tengo. Algunos fuimos llamados más allá de nuestros muros familiares. Y yo sé que todos los que están aquí fueron llamados más allá del cerco familiar. Más allá. Tenemos que tomar una parte importante de poder decir: basta, basta. Solamente Dios. Y ustedes o cada uno sabe en dónde está la puerta derribada, en dónde está parte del muro destruido. Tenemos que visualizar nuestras vidas personales, familiares. ¿Son tiempos difíciles? Sí, son tiempos difíciles. ¿Tiempos críticos? Sí, son tiempos críticos. Pero ¿qué vas a hacer para soportar esos tiempos críticos? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Porque a mí también me toca esta prédica. No crean que nada más a ustedes. A mí también me toca. ¿Qué vas a hacer para levantar a Julano, a Sutano, a Perengano, César? A ver, Dios me dice esa parte. ¿Qué vas a hacer para levantar el ministerio en esta área, en esta área, en esta área, en esta área? ¿Qué vas a hacer, César? Para que estos eventos, gracias a Dios, levanten más hombres, más mujeres. ¿Qué vas a hacer, César? ¿Qué estás haciendo?
Digo, lo estoy hablando por mí porque ya ven que a veces somos jarritos de Guadalajara. Y ya si yo, pues ya sería mucho, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer, César? ¿Vas a levantar muros o vas a dejar que se estén cayendo otra vez? ¿Por dónde está entrando el enemigo? ¿Cuántos guerreros estás dispuesto a levantar? ¿O guerreras? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres están dispuestos a dar su vida por un amigo, como dice la palabra? ¿Cuántos hombres y mujeres que escuchan ahorita esto están dispuestos a dejar quizás el mundo para bendecir a Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres podrían decir, como le dijo Dios a este hombre rico que dijo: Señor, yo ya cumplí todo, yo ya oro, yo ya leo la Biblia, yo ya ayuno, doy mis diezmos, yo hago todo? Pero era un hombre rico, ¿verdad? Y Dios le dice: bueno, ya está, cumpliste todo, no te preocupes, nada más vende todas tus cosas, regálaselas a los pobres, ven y sígueme. Ay, Señor, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? Déjame que termine, que vaya yo y entierre a mi padre. No es que haya muerto su padre en ese momento. Recuerden que en las usos y costumbres de los judíos, hasta que el padre moría, el hijo podía hacer o salir de casa. En este caso el primogénito. O sea, no se podía salir de casa hasta que el padre moría. O sea, no sabíamos cuánto tiempo iba a morir todavía el padre. Y con eso le dice: pues dame chance, Dios, nada más que muera mi padre y yo te sigo. Y dice: ay, Dios mío. Y así se lo dijo claramente a muchos, ¿no? O nos lo dice muchos. Si tu familia, si tu esposa, tus hijos, si tu trabajo son más importantes que yo, no eres mi discípulo. Y es cuando te sorprendes y dices: sí, no eres mi discípulo. Si todas las demás cosas son más importantes para ti que yo, no eres mi discípulo. Y claramente la Biblia nos dice: busca el reino de Dios y justicia, y lo demás se te va a añadir. ¿Qué muro, qué parte de tu casa, qué parte de tus muros están tirados, no están levantados? ¿Qué vas a hacer para levantar tus puertas o cerrar tus puertas y tus ventanas? A lo mejor están cerradas las puertas y adentro está el enemigo. Mejor ábrelas. Ábrelas para que salga, échalo fuera. Ya no te dejes. Ya tienes que ser capaz, tú, mujer, tú, hombre, de levantarte y pelear por tus hijos y por tu esposa y por todo lo que hay alrededor tuyo. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando Dios te llame a cuentas? ¿Cómo quieres que te recuerden? Eso sí te recuerdan. No pasa el tiempo y dices: oye, ¿te acuerdas de quién era él? ¿Quién sabe? Ay, ¿te acuerdas de la hermana cómo ayudaba aquí, cómo bendecía acá? Ay, sí, es cierto. Dejó un legado muy importante porque ayudaba a todas las personas necesitadas. Tenemos que seguir avanzando como ella lo hizo, o como él lo hizo. Solamente tú y Dios saben qué muros y qué puertas tenemos que cerrar. Levantémonos en el amor de Cristo, espiritualmente, y creo yo que es el tiempo de cerrar puertas, Obviamente, si están cerradas y el enemigo está afuera, ábrelas y échalo fuera. No dejes más que se aproveche de nuestras vidas. El espíritu que ves en tu casa, así se llama el espíritu, y tienes que atacarlo. Chisme en el nombre de Jesús te vas. Así. Odio te vas en el nombre de Jesús. Contienda te vas en el nombre de Jesús. Así como lo escuchas. Tienes que pelear la buena batalla de la fe.
esperemos en Dios que todos y cada uno del mensaje lo veamos de la mejor forma para bendecir a otras personas. Y obviamente, por gracia y favor de Dios, vamos a ser bendecidos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y terminar. Voy a entrar en una etapa de esperar en Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros en esta congregación, en las familias que estamos aquí. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, prepara los corazones para todo lo que se avecina. Prepara las mentes, los cuerpos físicos para no agotarnos. Prepara, Señor, el camino para ir delante de ti y pedirte y rogarte que nos ayudes a levantar nuestros muros. Así como Nehemías, bendito Dios, ir contigo, humillarnos y decir: Padre, ayúdame a reconstruir los muros, las puertas de mi casa, de mi templo, de nuestra congregación. Ayúdame, Señor, porque sabemos que fue derribada por el pecado, fue derribada por lo que permití yo en algún momento dejar entrar a mi casa. Hoy reconozco, bendito Dios, que no fui un hombre prudente, sabio, y permití que entrara el enemigo a mi hogar, a la congregación. Yo voy a defender con autoridad mi vida, mi templo, mi familia, mi congregación, con el poder que tú me has dado a través de ese Espíritu, Señor. En este momento decido. Si tú lo quieres decidir, hazlo. Si no lo quieres decidir, tampoco, porque a Dios le dices sí y lo tienes que hacer, y le dices no y no pasa nada. Así que cada quien sabe. Señor, yo en este momento decido tomar mi responsabilidad como padre de familia, como ministro de la congregación, como persona o miembro de esta sociedad, con un derecho espiritual de levantar, Señor, muros alrededor de las familias de Palabra de Vida, con autoridad, Señor, de levantar y cerrar esas puertas que permitimos que se abrieran, y hoy estamos pagando las consecuencias. Padre, yo te pido y te ruego que tú me ayudes a reconstruir mi templo, mi congregación, mi vida personal y familiar. Dame oportunidad de, cuando revise alrededor de mi casa, alrededor de mi familia, y si yo veo algo, Señor, dame oportunidad de reconocerlo y que tú me lo muestres, porque mi visión natural no alcanza a percibir muchas veces. Pero yo te pido que me ayudes a percibir lo espiritual, porque en lo espiritual es donde se mueve todo, y sé que el enemigo está oculto en algunos que están dentro de la casa, que están adentro, Señor, en mi vida personal. Yo te ruego, en el nombre de Jesús, que la autoridad que tú me has dado sea, bendito Dios, para ser un hombre o una mujer de lucha, un guerrero, frente y hacer frente al enemigo y resistir. Pero yo no voy a resistir, Señor, solo. Te necesito, porque tú eres mi escudo, tú eres mi protección, tú eres el que hace el cerco alrededor mío. Señor, si yo tengo bajo mi escudo y no estoy protegido, no permitas, porque sé que el enemigo se va a aprovechar. Ayúdame a levantar en mi vida personal un muro de protección. Ese muro, Señor, que sea de santidad, alejando de mí el pecado, alejando de mí, Señor, todo lo que hace que sea algo incompleto en mi corazón, el derecho a poderte servir. Todo pecado, Señor, en mi vida, ayúdame a reconocerlo y echarlo fuera. Yo quiero ser cada vez más santo, más limpio en mi
mi alma y en mi espíritu para poder bendecir a más y más personas. Levanta en este momento, Padre, el vallado. Pon los cimientos que sé que ya están hechos en este lugar, porque te reconozco, Jesucristo, como mis cimientos en mi congregación, en mi familia. Te reconozco, Señor, que tú me estás ayudando a levantar los muros, y día a día voy a construirlos, y día a día los voy a fortalecer. Día a día, Señor, voy a poner un ladrillo. Día a día, Señor, voy a ponerlo claramente definido y determinado hasta el día que tú regreses a este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece hombres y mujeres de esta congregación, guerreros, guerreras, que no se dejen vencer tan fácilmente y que se pongan en las manos tuyas para que den las fuerzas de voluntad y las fuerzas, Señor, que se necesitan para continuar. Sé que nos vas a dar las estrategias para ir echando poco a poco a los enemigos que están dentro de nuestra casa. Sabemos que por la promesa de Abraham todas las familias serán benditas, y mi familia, así dilo, y mi familia es bendita por medio de Abraham, y mi familia va a ser, Señor, que te reconozca a ti como su único y suficiente Salvador. Aunque aparentemente en lo físico, en lo natural no se ve, en lo que no se ve yo ya sé que ya está hecho. Hoy, Señor, yo, César, me comprometo a mejorar la calidad espiritual en mi vida y a cerrar puertas en mi vida, en la vida de mi familia, en mi congregación y en tu congregación. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres verdadero, y contigo lo podemos todo, y sin ti no lo podemos nada. Por eso nos ponemos en tus manos a partir del día de hoy, para bendición de todo lo que viene, y saber pelear la buena batalla